Hace más de 4000 años en Mesopotamia tuvieron lugar una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de la historia de la humanidad. Las ciudades-estado independientes de Uruk, Ur-Lagash y Nippur pasaron de pronto a estar bajo el control de un único gobernante. No se trataba de una simple alianza o coalición temporal, sino de la creación de un estado que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Mediterráneo. Así nació el primer imperio del mundo, dotado de una administración unificada, una red de gobernadores, un ejército permanente y el control del comercio y los recursos. La lengua acadia se convirtió en el idioma común del poder y la gobernanza en todos estos vastos territorios. Aunque este imperio apenas duró unas pocas generaciones, sentó las bases del estado centralizado que más tarde seguirían Babilonia, Asiria y Persia. Hoy exploraremos el ascenso de este imperio y los factores que provocaron su declive. Durante innumerables generaciones, los sumerios habitaron Mesopotamia, un pueblo cuya lengua es única sin parentesco conocido con ninguna otra. Fueron los constructores de los zigurats, los inventores de la escritura cuneiforme y los fundadores de la civilización más antigua que se conoce. Sin embargo, en el tercer milenio a.C., un nuevo grupo llegó a Mesopotamia, los acadios hablantes de una lengua semítica. Se asentaron en las regiones del norte y el centro de Mesopotamia, donde convivieron con los sumerios durante varios siglos. Los acadios adoptaron las técnicas agrícolas, la planificación urbana, la cultura y las tradiciones sumerias, y aprendieron rápidamente a escribir utilizando la escritura cuneiforme sumeria. Las religiones y mitologías de ambos pueblos se entrelazaron de tal manera que hoy resulta a menudo difícil distinguir entre las deidades sumerias y las acadias. Por ello, es habitual referirse a una cultura, mitología y civilización sumero-acadia compartida. Durante esta época, Mesopotamia era un mosaico de numerosas ciudades-estado o nomos, entre las que destacaban Nippur y Kish, por su especial importancia. El gobernante de Nippur ostentaba el título de Lugal de la Tierra y era considerado el líder del sur, mientras que el rey de Kish era conocido como el rey de las multitudes, y se le tenía por el líder del norte de Sumer. Las ciudades-estado competían constantemente por el control de las tierras fértiles y los recursos hídricos, lo que provocaba conflictos continuos y una guerra casi ininterrumpida. Incluso cuando una ciudad lograba conquistar a otra, estas victorias rara vez duraban mucho, lo que dificultaba la formación de estados territoriales estables. En cuanto el ejército vencedor se retiraba a la ciudad conquistada, recuperaba rápidamente su independencia, elegía un nuevo líder y hacía valer su autonomía. Las creencias religiosas desempeñaban un papel fundamental en esta dinámica, ya que cada ciudad tenía su propia deidad protectora, y el poder del gobernante estaba estrechamente ligado al servicio a ese dios. En este contexto, la idea de que una sola persona gobernara varias ciudades no resultaba ni evidente ni natural. Conquistar una ciudad extranjera significaba enfrentarse a un culto religioso diferente con sus propios rituales, himnos y sacrificios. Si no se mostraba el debido respeto al dios protector según las creencias sumerias, la ciudad perdería el favor divino y caería en decadencia. En consecuencia, un gobernante extranjero tenía pocas posibilidades de obtener una legitimidad real a ojos de la población local. El primero en afrontar este desafío fue el Ugalsaguesi, gobernante de la ciudad de Umma. Primero se estableció en Uruk, donde fue reconocido como rey, y luego formó una coalición de varias ciudades para enfrentarse a Kish. Tras derrotar a su gobernante Ur-Zababa, obligó a Kish a reconocer la autoridad de Uruk. Ugalsaguesi prosiguió su campaña militar hasta hacerse con el control de toda la Mesopotamia meridional. Para consolidar su dominio, se aseguró el reconocimiento como sumo sacerdote en las ciudades conquistadas, unificando así el poder político y religioso. Es probable que, por primera vez en la historia, toda Sumer estuviera bajo el control de un único gobernante. No obstante, el dominio de Ugalsaguesi sobre el poder era frágil, ya que no podía visitar físicamente todas las ciudades para celebrar las importantes ceremonias religiosas. Como resultado, los líderes locales se sublevaban con frecuencia en distintas ciudades sumerias, declarándose independientes de Uruk. Esto fue exactamente lo que ocurrió en Kish. Tras ser derrotada por Ugalsaguesi, Kish perdió su prestigiosa posición como líder del norte de Sumer, y el centro político se desplazó a Uruk. Ur-Zababa continuó siendo rey, pero su poder se vio enormemente mermado a causa de la derrota. Hacia el 2316 a.C., un hombre llamado Sharrukin, conocido más tarde como Sargón, apareció en Kish. No era sumerio sino acadio, y trabajaba en la corte como jardinero y copero. Aunque estos oficios puedan parecer menores, el copero formaba parte del círculo más cercano al rey, siempre a su lado, y depositario de su máxima confianza. Aprovechando el descontento de la élite de la ciudad con Ur-Zababa, Sargón encabezó un golpe y se hizo con el control de Kish. Se proclamó heredero legítimo del reino acadio y elegido de la diosa Ishtar, quien según su propio relato lo salvó y lo guió hasta el trono. Describe sus orígenes y su ascenso al poder en una de sus inscripciones. Sargón, el rey poderoso, rey de Agadé soy yo. Mi madre fue suma sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre amaban las montañas. Mi ciudad es Asupiranu, situada a orillas del Éufrates. Mi madre, la suma sacerdotisa, me concibió en secreto. Me dio a luz, me colocó en un cesto de juncos. Con betún selló la tapa. Me arrojó al río que no se alzó sobre mí. El río me sostuvo y me llevó hasta Aki el aguador. Aki el aguador me sacó mientras sumergía sus cántaros.
Aki el aguador me tomó como hijo y me crió. Aki el aguador me nombró su jardinero. Mientras fui jardinero, Ishtar me concedió su amor y durante 54 años ejercí la realeza. El nombre Sargón significa rey verdadero en acadio. Esta elección de nombre plantea interrogantes sobre la legitimidad de su derecho al poder. Un gobernante con un derecho indiscutible al trono no suele necesitar subrayar su legitimidad a través de su nombre. Por ello es probable que adoptar tal nombre fuera una maniobra política deliberada, una forma de afirmar y afianzar sus pretensiones al poder en la mente del pueblo. En aquel momento, Lugalsaghezi estaba ocupado lidiando con una rebelión en Lagash, lo que le impidió reaccionar con rapidez ante el surgimiento de un nuevo gobernante independiente en Kish. Esta demora fue crucial para Sargón, pues le dio el tiempo necesario para consolidar su poder, fortalecer su posición y prepararse para el enfrentamiento inevitable. Cuando Sargón llegó al poder, lanzó rápidamente campañas militares contra las ciudades vecinas, expandiendo su dominio velozmente hacia el norte a lo largo del Éufrates. En el cuarto año de su reinado, fundó una nueva capital, la ciudad de Akkad. Aunque ya existía un asentamiento en aquel lugar, no tenía especial importancia. Al establecer un nuevo centro político, Sargón buscaba distanciarse de las élites urbanas establecidas de Kish y otros centros sumerios, optando en cambio por apoyarse en su propia administración. Desde entonces, adoptó los títulos de Lugal de Kish y rey de Akkad. Sargón introdujo importantes reformas militares que alteraron significativamente el equilibrio de poder en la región. En aquella época, el ejército sumerio estaba compuesto por milicias urbanas con soldados de infantería que portaban grandes escudos y pesadas lanzas con punta de bronce, y llevaban cascos puntiagudos de cobre. Carros tirados por asnos y no por caballos, pues estos aún no habían sido domesticados, apoyaban a la infantería por los flancos. Sargón hizo de los arqueros el núcleo de su ejército, una decisión que resultó ser un gran acierto. Los arqueros, bajo el mando de Sargón, se movían en formación abierta, lo que les permitía cubrir al enemigo con lluvias de flechas sin perder agilidad. Si las falanges pesadamente armadas intentaban acercarse, los arqueros podían retirarse rápidamente, evitando el combate cuerpo a cuerpo. A las falanges les costaba perseguirlos debido a su equipamiento voluminoso y romper su formación compacta las dejaba expuestas. Al mismo tiempo, Sargón conservó la infantería tradicional. Detrás de los arqueros se situaban sus propias falanges, seguidas de unidades de guerreros armados con hachas. Esta estrategia introdujo roles especializados y aumentó considerablemente el tamaño del ejército. Equipar a un arquero requería muchos menos recursos que pertrechar a un infante pesado con escudo grande, lanza y casco. Los registros de Sargón indican que 5.400 guerreros comían pan ante él cada día, lo que revela la existencia y la magnitud de un ejército profesional permanente. Para la Mesopotamia de la época se trataba de una fuerza formidable, ya que la milicia urbana de una ciudad sumeria promedio solía contar apenas con unos pocos centenares de combatientes. Hacia el 2312 a.C., el choque inevitable entre Sargón y Lugalsaghezi desembocó en una guerra abierta. Los intentos de negociar una solución pacífica fracasaron, dando lugar a un gran conflicto entre ambos estados. Lugalsaghezi contaba con el respaldo de una coalición de más de 50 ciudades, pero las reformas militares de Sargón le otorgaban ventaja en organización táctica y número. Según sus propias inscripciones, Sargón afirmó haber obtenido la victoria en 34 batallas, aunque muchas fueron probablemente escaramuzas menores. Poco a poco se hizo con el control de Uruk Lagash y otras ciudades. En Nippur su autoridad fue reconocida, lo que le valió el prestigioso título de Lugal de la Tierra. Lugalsaghezi fue finalmente capturado. Una tablilla cuneiforme describe estos acontecimientos de la siguiente manera: Sargón, rey de Akkad, administrador de Inanna, rey de Kish, ungido de Anu, rey de la Tierra, gobernador de Enlil. Derrotó la ciudad de Uruk y derribó sus murallas. En la batalla de Uruk venció, capturó a Lugalsaghezi, rey de Uruk, en el transcurso de la batalla, y lo condujo con un collar hasta la puerta de Enlil. Con Sumer bajo su control, Sargón lanzó una campaña hacia el oeste. Conquistó Marinagar y Yarmuti y avanzó hacia Siria, donde derrotó a Ebla, el estado más poderoso de la región. El gobernante de Ebla reconoció la supremacía de Sargón, lo que le aseguró el control sobre las rutas comerciales occidentales, el acceso al mar Mediterráneo y la madera de importancia estratégica, un recurso escaso en Mesopotamia, así como los yacimientos de plata de los montes Tauro. El propio Sargón dejó constancia de estos logros en sus inscripciones. Dagón entregó a Sargón la tierra alta Mari, Yarmuti y Ebla, hasta el bosque de cedros y las montañas de plata. A Sargón el rey Enlil no le dio rival. Tras asegurar el control de los territorios occidentales, Sargón dirigió su atención hacia el este. Más allá del río Tigris, se extendían las estribaciones de los montes Zagros, que se prolongaban hasta la meseta iraní, donde se encontraba Elam, el más avanzado de los estados vecinos de Mesopotamia. Los elamitas poseían grandes ciudades y antiguas tradiciones políticas, mientras que los textos sumerios y acadios solían retratarlos como feroces invasores que lanzaban incursiones con frecuencia. Las evidencias arqueológicas demuestran que Elam era una civilización muy desarrollada, comparable en muchos aspectos a las culturas mesopotámicas.
Hacerse con estas tierras revestía una importancia estratégica para Sargón. Por Elam discurrían rutas comerciales que traían a Mesopotamia estaño para la producción de bronce, cobre, piedras semipreciosas y otros recursos procedentes de la meseta iraní, además de caminos terrestres que conducían hasta la civilización del Valle del Indo. Más allá de los intereses económicos, Sargón quería garantizar la seguridad de sus fronteras orientales. Durante esta campaña organizó una de las primeras expediciones navales documentadas de la historia. Su flota partió del puerto de Guba en la costa del Golfo Pérsico, remontó el río Karún y capturó Susa, la ciudad principal del Elam de las Tierras Bajas, junto con los territorios circundantes. El rápido avance de los acadios obligó a los gobernantes elamitas a unirse. El rey de Awan Kish Rashini reunió un ejército y el reino oriental de Marhashi envió una fuerza adicional al mando del príncipe Degu. A pesar de sus esfuerzos, las fuerzas combinadas fueron derrotadas. Tras esta victoria, Sargón, según consta en una inscripción, adoptó el título de rey del mundo conquistador de Elam y Marhashi. No hay evidencia de que avanzara más hacia el este. Probablemente se conformó con el reconocimiento de su supremacía y el pago de tributos. Como resultado, unas 65 ciudades elamitas quedaron bajo su control y su imperio se extendía a lo largo de 1500 kilómetros desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Estableció vínculos comerciales con Chipre, las regiones del Valle del Indo y la isla de Dilmun. Tras conquistar vastos territorios, Sargón se enfrentó a los mismos desafíos que quienes lo precedieron. En cuanto el ejército abandonaba una ciudad conquistada, ésta a menudo intentaba recuperar su independencia. Cada centro tenía su propia deidad protectora, sus élites sacerdotales y sus tradiciones políticas consolidadas. Ningún conquistador podía simplemente proclamarse gobernante de tantas ciudades y esperar una aceptación incondicional. Sin embargo, Sargón demostró ser no solo un brillante estratega militar, sino también un hábil administrador. Creó un sistema de gobernaciones, sus designados conocidos como Ensi, y a veces denominados en las fuentes hijos de Akkad, eran colocados en las ciudades conquistadas. Su origen social era un factor clave. Se trataba de individuos de origen no noble cuyas carreras dependían por completo del rey. Para la sociedad de la época esto supuso un paso revolucionario. Sargón abrió las puertas del poder a personas que antes jamás habían accedido a altos cargos, apartándose de las élites hereditarias arraigadas y depositando su confianza en gobernadores que le eran personalmente leales. Aún así no pudo desmantelar por completo la nobleza local. Las antiguas familias aristocráticas conservaron su influencia y ciertas ciudades, en especial Kish, siguieron existiendo con sus propias dinastías. Para mantenerlas bajo control, Sargón recurrió a la práctica de la toma de rehenes. Los herederos de los gobernantes locales eran llevados a la capital, y su destino servía como garantía de la lealtad de sus progenitores. Abordar el desafío religioso era igual de importante, pues hasta entonces había dificultado el mantenimiento del control sobre las ciudades extranjeras. Sargón tuvo la astucia de nombrar a sus hijas como sumos sacerdotisas en los principales templos de los territorios conquistados. La más célebre de ellas fue Enheduanna, a quien situó al frente del complejo de templos dedicado al dios Nana-Enur, uno de los centros religiosos más ricos de Sumer. Esto le permitió controlar las grandes haciendas de los templos que tradicionalmente habían sido la principal base de poder del sacerdocio local. La hija de Sargón aprendió hábilmente los himnos rituales y tradiciones locales, obteniendo la legitimidad religiosa de la que el propio Sargón carecía. Enheduanna, más allá de su papel religioso, dejó un importante legado literario. Está reconocida como la primera autora conocida de la literatura universal cuyo nombre y obras han perdurado. La mayoría de sus himnos ensalzan a la diosa Inanna, conocida entre los acadios como Ishtar. Sargón también introdujo una serie de reformas para unificar los diversos territorios conquistados en una sola unidad administrativa. La lengua acadia fue establecida como idioma oficial para los documentos y los asuntos comerciales, desplazando gradualmente al sumerio en la administración. En todo el estado se establecieron estándares de medida para longitudes y pesos, lo que facilitó el comercio y la contabilidad fiscal. Tras completar sus grandes conquistas, Sargón desmovilizó gran parte del ejército y lo reorientó hacia la construcción de nuevos canales de irrigación. Esto aumentó la superficie de tierras cultivables e impulsó la producción agrícola, mientras que las vías fluviales servían también como rutas de transporte para el comercio, el correo y el rápido desplazamiento de tropas. Sargón reinó durante el 54 años, periodo en el que la irrigación a gran escala y la relativa estabilidad propiciaron el crecimiento demográfico en Mesopotamia, el aumento de la riqueza urbana y una expansión comercial sin precedentes. No obstante, un reinado tan prolongado trajo consigo sus propios desafíos. La nobleza local y los descendientes de las dinastías desplazadas seguían resentidos por la pérdida de su poder, y la creciente población intensificó la competencia por los recursos. Hacia el final de la vida de Sargón, los levantamientos se hicieron más frecuentes en todo el imperio, presagiando la crisis a la que tendrían que enfrentarse sus sucesores. En el 2279 a.C., tras la muerte de Sargón el Grande, su imperio se vio sacudido por sublevaciones generalizadas. Durante sus 54 años de reinado, Sargón había mantenido el estado unificado principalmente gracias a su propia autoridad. Pero tras su muerte, las ciudades comenzaron a rechazar al nuevo gobernante, considerando que, si bien habían seguido a Sargón su sucesor, aún no había demostrado su valía. El hijo de Sargón, Rimush, ascendió al trono heredando un imperio vasto pero tambaleante. La primera oleada de revueltas golpeó el sur sumerio y las regiones orientales.
Uruk, Adab, Lagash, Uma y otras ciudades expulsaron a sus gobernadores acadios y nombraron a sus propios líderes. Al mismo tiempo estalló una rebelión en Elam. Rimush respondió con una fuerza brutal. Sus registros hablan de miles de muertos y decenas de miles de prisioneros en cada campaña. No solo recuperó el control de las ciudades, sino que además derribó sus murallas dejándolas incapaces de oponer resistencia de nuevo. A diferencia de Sargón, que en ocasiones permitía cierta autonomía, Rimush eliminó cualquier rastro de independencia sustituyendo a los gobernantes locales por sus propios designados. En una inscripción declara, Rimush, rey del mundo en la batalla contra Adab y Zabalam, salió victorioso y a 15.718 hombres abatió, y a 14.576 cautivos tomó. Además capturó a Mezquigala, gobernador de Adab, y a Lugalsagesi, gobernador de Zabalam. Conquistó ambas ciudades y destruyó las murallas de las dos. En otro texto se señala, a 12.650 hombres abatió, y 5.864 cautivos tomó por su mano. Conquistó todas las ciudades de la tierra de Elam y derribó sus murallas. A pesar de sus victorias militares, Rimush no pudo protegerse de la conspiración. Según relatos posteriores, fue asesinado por cortesanos, golpeado hasta la muerte con tablillas de arcilla. Tras su muerte, el poder pasó a su hermano Manishtushu, quien continuó la lucha contra el separatismo, pero se centró en debilitar el poder económico de las élites locales. Emprendió una campaña de compras forzosas masivas de tierras pertenecientes a estas. Así lo documenta el llamado Obelisco Negro de Manishtushu, que registra la adquisición por parte del rey de vastas extensiones de tierra que superaban las 3.000 hectáreas por una suma equivalente a unos 2 años de cosecha. Es dudoso que estas transacciones fueran totalmente voluntarias. Negarse a vender tierras al rey podía acarrear consecuencias peligrosas. Sin embargo, Manishtushu también encontró un final violento. Hacia el 2254 a.C., Naram-Sin, nieto de Sargón, ascendió al trono de Akkad. Heredó un estado desgastado por las rebeliones constantes, y se enfrentó a la crisis más grave del imperio al inicio de su reinado, la llamada Gran Rebelión. A diferencia de los levantamientos anteriores, sofocados por Rimush y Manishtushu, esta rebelión estaba bien coordinada. Varios centros proclamaron simultáneamente a sus propios reyes. En Kish elevaron a Hiper Kish, en Uruk a Amel-Gilida, y cada uno reunió en torno a sí una amplia coalición de ciudades menores. Naram-Sin se vio rodeado de enemigos. Las ciudades de Sumer Elam, e incluso la propia Kish, la ciudad, donde Sargón comenzó su andadura, se sublevaron. Sin embargo, la fortuna militar sonrió a Naram-Sin. En apenas un año venció en 9 grandes batallas y derrotó a sus adversarios. Él mismo relata la campaña contra la coalición del norte. Mashson. Naram-Sin, el poderoso rey de Akkad cuando los 4 confines de la tierra lo atacaron unidos por el amor que Ishtar le profesaba, salió victorioso en 9 batallas en un solo año y capturó a los reyes que habían alzado contra él. Una suerte similar aguardaba a la coalición del sur liderada por Samargirid. Al salir de esta crisis, Naram-Sin no solo se aseguró la victoria, sino que además fortaleció su gobierno, que ahora se sustentaba tanto en la sucesión dinástica como en su destreza militar personal. Tras la gran revuelta, dio un paso sin precedentes en la tradición mesopotámica al declararse a sí mismo un dios. Antes de Naram-Sin, ningún gobernante mesopotámico había reclamado la divinidad personal. Los reyes combatían en nombre de los dioses, proclamándose elegidos y servidores suyos, pero jamás se equiparaban con lo divino. Naram-Sin cruzó audazmente esa línea. En las inscripciones oficiales, el signo cuneiforme de la estrella, reservado hasta entonces exclusivamente para las deidades, aparece antes de su nombre. En relieves y estelas, se le representa con un casco con cuernos, símbolo asociado únicamente a los dioses. Adoptó el título de dios de Akkad y se erigió un templo dedicado a él en la capital. Esta decisión tenía un propósito práctico. Ni Rimush ni Manishtushu habían encontrado la manera de garantizar el reconocimiento incondicional de una autoridad central en todo el imperio. La deificación elevó a Naram-Sin por encima de los cultos locales. Ya no era un extranjero que rendía honores a un dios ajeno, sino que se convertía en una deidad digna de veneración en todo el territorio sometido. En la célebre estela de Naram-Sin, hallada en Susa, aparece representado como una montaña con casco de cuernos pisoteando a los guerreros derrotados de la tribu montañesa de los Lulubi, una escena que hasta entonces estaba reservada exclusivamente a los dioses. Fue el pueblo de Akkad quien inició la deificación de Naram-Sin. Según la inscripción de una estatua de cobre, solicitaron a los dioses de diversas ciudades que reconocieran a Naram-Sin como la deidad de su ciudad, lo que condujo a la construcción de un templo en su honor. Tras consolidar su poder dentro del estado, Naram-Sin adoptó una política expansionista. Hacia el oeste conquistó las ciudades de Ebla y Armanum, que en otro tiempo se consideraban inexpugnables. En una de sus inscripciones declara: «Desde el principio de los tiempos, ningún rey ha destruido jamás Armanum y Ebla. Con el arma de Nergal yo Naram-Sin me abrí camino y Nergal me concedió». Armanum y Ebla, junto con el Amano, las montañas de los Cedros y el mar superior. Hacia el este reforzó su dominio sobre Elam, estableciendo una guarnición acadia y nombrando un gobernador en Susa. El texto conservado del tratado entre Naram-Sin y el gobernante elamita Kita incluye una fórmula que se convertiría en un elemento clásico de la diplomacia internacional en el Antiguo Oriente.
El enemigo de Naram-Sin es mi enemigo y su aliado es mi aliado. Siguiendo la política de Sargón, nombró a sus hijas en importantes cargos sacerdotales. Tutanapshum se convirtió en suma sacerdotisa de Enlil en Nippur. En Menana dirigió el culto del dios Naná, en Ur sucediendo a su tía Enheduanna. Y Shumshani fue nombrada suma sacerdotisa del dios Solutu. A otras hijas las casó con gobernantes de estados vasallos como Urkesh y Mari, utilizando estos matrimonios para integrar los territorios bajo su control. En el apogeo de su poder, Naram-Sin gobernaba el estado más grande conocido hasta entonces, ostentaba el título de Rey de los Cuatro Confines del Mundo, y probablemente consideraba su autoridad como incuestionable. Hacia el 2218 a.C., el hijo de Naram-Sin, Sharkali-Sharri, ascendió al trono. A diferencia de las transiciones de poder anteriores, esta probablemente se produjo sin derramamiento de sangre, lo que indica que Naram-Sin había preparado a su heredero para el gobierno con antelación. Sharkali-Sharri acompañó hasta a su padre en las campañas militares y fue el responsable de la reconstrucción de Lekur, el santuario principal del dios Enlil, en Nippur, el centro templario más venerado de Mesopotamia, en aquella época. Cientos de artesanos trabajaron en el proyecto, orfebres, talladores, carpinteros. Se emplearon grandes cantidades de cobre y bronce junto con madera de cedro traída de lejanas regiones montañosas. El proyecto se completó tras la muerte de Naram-Sin. Sin embargo, el comienzo estable del reinado de Sharkali-Sharri duró poco. El imperio se vio presionado desde múltiples frentes. En el oeste, los amorreos, tribus semíticas procedentes de la zona de Yebel Bishri en el centro de Siria, se volvieron más activos. En el este, los elamitas, aprovechando el debilitamiento del control acadio, recuperaron su independencia y lanzaron incursiones cada vez más profundas en territorio mesopotámico. La mayor amenaza procedía de los guteos, un pueblo de las regiones centrales de los Sagros del que se ha conservado muy poca información. No poseían tradición escrita propia, y todo lo que se sabe de ellos proviene de los textos de sus adversarios, los acadios, los sumerios y más tarde los asirios. Su lengua solo se conoce a través de unos pocos nombres de gobernantes, y no muestra una conexión clara con las lenguas semíticas, el sumerio, el elamita ni el hurrita. El origen de los guteos y la estructura de su sociedad siguen siendo objeto de debate. Así es como los propios acadios describían a los guteos. Enlil hizo salir de las montañas a aquellos que no se asemejan a otros pueblos que no son considerados parte de la tierra, los guteos, un pueblo indómito con inteligencia humana pero instintos de perro y rasgos de mono. Como pequeños pájaros se lanzaban sobre la tierra en grandes bandadas. Por voluntad de Enlil, extendieron sus brazos por la llanura como una red para animales. Nada escapaba de sus garras, nadie se libraba de su agarre. Los registros más antiguos de conflictos con ellos se remontan al reinado de Naram-Sin. En un relato literario posterior, se afirma que su ejército de 360.000 guerreros derrotó al rey guteo Gulaán, aunque a costa de 90.000 hombres. Si bien estas cifras son probablemente exageradas, ponen de manifiesto la percepción de los guros como un adversario formidable y peligroso ya desde entonces. Durante el reinado de Sharkali-Sharri, los enfrentamientos se intensificaron y la amenaza que representaban los guteos se volvió cada vez más real. Dos de sus nombres de año, las fórmulas utilizadas para datar documentos hacen referencia directa a estos acontecimientos. Uno menciona la captura del rey guteo Sharlak y el otro la subyugación de los guteos. Sin embargo, estas declaraciones triunfales no reflejaban el verdadero estado de las cosas. A pesar de las victorias proclamadas, el dominio acadio menguaba, y la presencia gutea en Mesopotamia no hacía sino fortalecerse. Resulta significativo que algunas ciudades mesopotámicas hastiadas del gobierno acadio acogieran a los guteos, o al menos no les opusieran resistencia. La animadversión hacia la autoridad central era tan profunda que algunos centros preferían buscar la protección de los guteos o los elamitas antes que permanecer bajo el control acadio. Para ellos, los guteos no eran tanto invasores como un conveniente contrapeso frente a la detestada Akkad. Los guteos terminaron por hacerse con el control de una porción significativa de Mesopotamia, estableciendo la antigua ciudad sumeria de Adab como su centro. Uno de los gobernantes guteos, Erridu-Pisir, dejó una inscripción en Nippur en la que, emulando a sus predecesores, se autoproclamaba Rey de Gutium, Rey de los Cuatro Confines del Mundo. No obstante, el verdadero alcance de su control sigue siendo un tema muy debatido. Además de las amenazas externas, los factores naturales desempeñaron su papel. Los estudios geológicos sugieren que hacia el final del reinado de Sharkali-Sharri, Mesopotamia, y gran parte del Próximo Oriente sufrieron una sequía prolongada que pudo haberse extendido durante más de una década. Para una sociedad agraria completamente dependiente de la agricultura de regadío, esto supuso un golpe devastador a los cimientos mismos de su existencia. Las malas cosechas socavaron la economía, agudizaron las tensiones sociales y dificultaron el mantenimiento de un gran ejército y un extenso aparato administrativo. Un texto literario posterior, La maldición de Ak, recoge la memoria de estos años difíciles, como si hubiera sido antes del tiempo en que las ciudades fueron construidas y fundadas. Las grandes extensiones de tierra cultivable no dieron grano, las tierras no inundadas no dieron peces, los huertos irrigados no dieron jarabe ni vino, las nubes espesas no llovieron, las plantas magurrum no crecieron. En tales circunstancias, resulta difícil imaginar a cualquier gobernante manteniendo unido el imperio. Sharkali-Sharri
Reinó durante 25 años, pero tras su muerte el estado se sumió en un caos político irreversible. En el transcurso de apenas 3 años, 4 reyes se sucedieron, una señal inequívoca de una crisis profunda y una feroz lucha por el poder. Después, la lista real sumeria menciona a 2 reyes más de Akkad-Dudu y su hijo Shu-Durul, que reinaron en conjunto durante 36 años. Aún así, no sabemos cuánto territorio controlaban realmente más allá de la propia ciudad de Akkad. No hay evidencia de que los gobernantes que sucedieron a Shar-Kali-Sharri pertenecieran a la dinastía de Sargón, razón por la cual la mayoría de los estudiosos lo consideran el último representante de ese linaje. Finalmente, Akkad declinó, y el centro del poder político se desplazó hacia el sur a Uruk. La ciudad de Akkad, capital del imperio, fue destruida y su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Según una teoría, podría haber sido destruida o arrasada por un cambio en el curso del Tigris. Es posible que jamás sea encontrada. Hacia el 2150 a.C., del que fuera el estado más grande del mundo antiguo, solo quedaban ruinas y recuerdos grabados en tablillas de arcilla. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceríamos mucho que le dieras a me gusta y te suscribieras. Acompáñanos en nuestro recorrido por las civilizaciones antiguas y la historia. Si quieres apoyar el canal, únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube. Obtendrás acceso anticipado a nuevos episodios, contenido entre bastidores y mucho más. También puedes dejar un super thanks abajo para darnos un pequeño impulso extra. Si quieres escuchar historias sobre la marcha, echa un vistazo a nuestro nuevo podcast, Parvellum History. Puedes encontrarlo en todas las principales plataformas de podcast. Gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos verte la próxima vez.